Hola, espero estén muy bien. En este breve tutorial aprenderemos cómo podemos gestionar grupos desde nuestro entorno virtual. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la sección de participantes. Hacemos clic allí y a continuación seleccionamos donde dice usuarios matriculados. Esto es un desplegable. Ahí vamos a seleccionar la opción que dice grupos. Como podemos ver en pantalla, tenemos un montón de opciones. Vamos a desplazarnos un poquito para abajo. Y acá aparecen tres opciones donde dice administrar. Aparece crear grupos automáticamente e importar grupos. En este tutorial vamos a aprender cómo se hace con crear grupos y crear grupos automáticamente. En el caso de crear grupos automáticamente, hacemos clic sobre este botón, él me va a aparecer aquí con el detalle del esquema de denominación, es decir, cómo quiero llamar yo a esos grupos. Él lo va a hacer si lo dejo con arroba, como aparece ahí en pantalla, como grupo A, grupo B, grupo C, grupo D y así sucesivamente. Si yo deseo ponerlos por número, pongo el simbolito de número. Entonces él me va a decir a mí grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Y va a ser una creación basada en el número, como dice aquí abajo, de grupos. Si yo deseo cambiar la forma de crear los grupos, marco ese desplegable y digo, bueno, por miembros por grupo. O sea, deseo que cada grupo que el sistema genere sea de 3 participantes o 2 participantes, etc. Eso va a depender mucho de cómo lo gestione él. Por ejemplo, voy a hacerlo por miembros por grupo. Que cada grupo tenga por lo menos 2 personas. Descendemos y acá yo podría asignarlos al azar o bien asignarlos por orden de apellido o como sea. Vamos a dejarlos al azar. Al final de la página aparece una opción que dice enviar. Presiono ese botón y listo. Aquí podemos ver el detalle de la distribución de los grupos. El grupo 1, bueno, ¿por quién está conformado? Simple y sencillamente hago clic sobre el grupo y al lado derecho de la pantalla aparece quiénes son las personas que automáticamente el sistema asignó para que conformaran el grupo 1. Grupo 2, grupo 3, grupo 4 y así sucesivamente. Si hay un grupo, por ejemplo, que no me gustó, solamente una persona, bueno, en ese caso marco ese grupo y le digo eliminar. O bien lo que hago es crear un grupo en particular. Por ejemplo, voy a crear un grupo que tenga esa persona que eliminé y que incluya a estas otras 2 personas por ahí. Entonces ya yo tengo a Julián, a Felicia y pues voy a incluir al otro estudiante, a Johan. Voy a eliminar también ese grupo y aquí tengo pues 3 grupos, me falta el grupo 4. Bueno, ese grupo 4 lo voy a crear manualmente. Nuevamente me dirijo a la parte donde dice administrar, presiono crear grupo y aquí aparece el detalle para colocarle. Entonces aquí es un poquito más manual, como indicaba el nombre, presiono grupo 4. Esto no es necesario que lo completemos, simplemente marcamos guardar cambios. Bueno, tengo que completar quiénes son los participantes de ese grupo. Presiono donde dice agregar, quitar usuarios, de forma tal que primero marque el grupo al cual le voy a agregar o quitar esos usuarios. Tengo que tener en mente quién va a conformar ese grupo. Marco entonces grupo, agregar o quitar usuarios y acá es donde yo le digo al sistema, bueno, estas son las personas que van a ir conformando ese grupo 4. Yo había dicho que eran Julián, que eran Felicia y era Johan. Vamos a marcar a Julián, presiono añadir si quiero ir agregándolo uno por uno, a Felicia y a Johan. Noten cómo los estoy agregando. Marco la persona del lado derecho de la pantalla, al medio de la pantalla presiono el botón añadir y listo. Del panel izquierdo de la pantalla podemos ver el detalle de quién conforma ese grupo 4. Si ya estamos satisfechos en cómo se ve este grupo, presionamos donde dice regresar a los grupos en el botón inferior a la izquierda de la pantalla y listo. Aquí tenemos la distribución de cuáles son esos grupos. Ya podemos crearlos, gestionarlos como deseemos. Entonces podemos asignar tareas si fuera el caso o actividades de otro tipo en nuestro entorno virtual. Eso lo vamos a ver en otros tutoriales que les estaremos compartiendo en las próximas ocasiones. Adicionalmente, hay formas en las cuales los chicos y chicas pueden formar parte de un grupo según ellos o ellas seleccionen. Eso se hace con una funcionalidad de gestión de grupos. Eso lo vamos a ver con un tutorial también que se llama gestión de grupos que próximamente estaremos compartiendo para ustedes. De momento, bueno, vamos a salirnos entonces a la página principal, simple y sencillamente donde dice curso y listo, ya he gestionado los grupos. Muchas gracias por ver este tutorial, estaremos pronto en contacto, hasta pronto.